Bueno, en los últimos días ha quedado más que claro que la dependencia estructural que tenemos con el gas de Rusia quedó expuesta a partir de la invasión de Putin a Ucrania. Entonces nos hacemos muchas preguntas. Quizá la más importante es si es posible dejar atrás el gas ruso, si se puede vivir sin el gas de Rusia, qué importancia tiene Ucrania energéticamente hablando en el mundo. Bueno, todo esto se lo vamos a trasladar a Gianfranco Andreani, vicepresidente de Patagonia Shale Services. Gianfranco, el gusto de saludarte como siempre. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Gracias por esta llamada. No, por favor, gracias a vos. A ver, hablemos un poquito de esto, ¿no? ¿Qué dependencia tiene el mundo, los países más importantes, del gas de Rusia? Bueno, primero el mundo está teniendo una dependencia muy grande del gas porque ha decidido bajar la emisión de gases y hoy la energía eléctrica 40% es carbón. Alemania es un ejemplo de esos, con un gran porcentaje en carbón y lógicamente para bajar las emisiones necesita el gas. Toda Europa, no solo Alemania, pero Alemania es un caso particular por su cantidad de carbón. Incluso con energía nuclear que la está desarmando y justamente ha buscado la asociación de Rusia para hacer la provisión de gas, sumándose a los otros países de Europa que históricamente ya lo tenían, ¿no? Los del este, los del oeste o sur, como Italia y España, se proveían desde África. El gas realmente es una dependencia gigante. Una vez que uno empieza a consumir gas, cortar el gas es como cortarlo en tu casa, ¿no? Cortarlo en un barrio, cortarlo en una ciudad, todo, o en una industria. Todos sabemos la dependencia que nos crea el gas, tanto como el agua o la luz prácticamente. En este caso hay una dependencia doble. Rusia, 80% de sus exportaciones iban a Europa. Europa, el 40% de lo que recibe de gas en total viene de Rusia, por lo cual se crea una dependencia doble. Existe una infraestructura para hacer gas, la tradicional cuando son países limítrofes, que son los gasoductos. Acá te muestro una diapositiva. A ver. Que son básicamente los gasoductos principales que existen de Rusia a Europa, ¿no? Existen al norte, básicamente con los yacimientos de la península de Yamal, que son los que van al norte de Europa, ¿no? Pasan, básicamente estos están pasando por el mar, con lo cual crea una facilidad, y los del sur, que van a los países de la ex Unión Soviética y sus aliados como Polonia, luego Rumania, Austria, que pasan básicamente por Ucrania, que lo vemos después. Sí. ¿Gianfranco? Rusia también exporta un poquito a Japón, ¿no? Sí. Y muy poquito a China. A ver, hablemos a China. De Nord Stream, que se ha mencionado mucho en estos últimos días, que ha estado en distintas batallas geopolíticas. ¿Qué es Nord Stream y quién lo necesita? Nord Stream es justamente una alternativa que busca Rusia para no pasar el gas por Ucrania. Ucrania tiene gasoductos bastante viejos y la propia Rusia no quiere depender de otros países para generar el pasaje del gas. Por eso Nord Stream es una obra gigante. Ya hay un Nord Stream 1, por eso se llama Nord Stream 2, los dos bastante nuevos. El Nord Stream 1 entró en operación alrededor del 2008 y el Nord Stream 2, que es el doble del Nord Stream 1, son dos caños paralelos de 48 pulgadas que pasan 100% por debajo del mar Báltico, con lo cual no tienen interferencia de ningún país. ¿Qué generó esto? Que básicamente el Nord Stream 2 iba a reducir al mínimo el uso de los gasoductos de Ucrania. O sea que había una cuestión política por el cual Rusia se quería despegar de los problemas de no control de Ucrania y ha hecho una inversión de $11.000 millones, mitad Rusia y mitad Europa, ¿no? Distintos países, Inglaterra, Alemania, Francia, entre los más importantes. ¿Qué pasó? Esa dependencia, mientras Estados Unidos siempre estuvo en contra, básicamente porque Estados Unidos tenía el shale gas y quería que esa dependencia no se generara con Rusia,
tan directa y perder un poco del poder de alianza que podía llegar a tener con Alemania. Recuerden que la energía básicamente siempre es uno de los motivos de las guerras. Exactamente. Casi te diría el principal. O sea, acá, aunque no lo veamos, existen unos intereses de alianzas, de intervenciones. ¿Cuál es, a mi entender? Por supuesto, estos son analistas políticos, pero Rusia depende económicamente de sus exportaciones de gas. Si no exporta gas, Rusia no le cierran los números, como si a nosotros por alguna razón no pudiéramos exportar soja o granos. Claro. ¿No? Prácticamente nuestra economía está en el límite, si no exportamos, y para exportar se necesita un comprador. Y el comprador era Europa. Esa alianza con el Shell Gas de Estados Unidos entró en una crisis por posicionar productos de Estados Unidos en Europa y para que no exista la dependencia con políticas que son inestables, ¿no? Como en este caso la de Putin, ¿no? Está claro. Esto había sido una obra maestra hecha por Merkel, que había convencido a Putin ser más europeo. Merkel no está, entró todo en crisis, el Nord Stream 2, que lo pueden ver en una de las diapositivas que estoy mostrando, pasa 100% por el mar Báltico, no toca ningún país, sí toca aguas jurisdiccionales de Finlandia, que aportó y soportó este proyecto con instalaciones en su propio país. Esto lo que iba a generar es que la dependencia de los gasoductos en Ucrania no iban a ser necesarios. O sea que acá lo que se empieza a atar son un montón de links entre una cosa, cómo está relacionado. Imagínense Rusia, le dicen, no podés controlar Ucrania y además no podés vender gas a través del Nord Stream porque lo vamos a colocar por otro lado porque Europa no te confía en vos. Perdón, ¿Qué existe ahí? Existe un grave problema económico. Claro. Un grave problema económico de un lado. Sí. Está Cleris que te quiere hacer una pregunta, Gianfranco. Sí, perdón, un poco ratificando lo que vos acabas de sugerir, en el sentido de que Estados Unidos tiene su propio interés contrapuesto, más allá de la política, acá hay un interés concreto económico, porque Estados Unidos quiere vender el gas licuado, digamos, quiere vender su gas y el gas ruso de alguna manera es competencia del gas que quiere colocar Estados Unidos en el mercado. ¿Es así? Es de la misma forma, son intereses económicos y políticos conjuntos. Rusia quiere generar una dependencia de Europa a través de su gas sin la necesidad de Ucrania, ¿no? Y por el otro lado, Estados Unidos quiere colocar es un negocio económico, ¿no? Y de política, ¿no? De dependencia. Estos negocios de gasoductos necesitan una estabilidad política y de asociación muy grande. En cambio, el LNG que se transporta, y hoy es el boom, que se transporta de un país a otro por el mar, con costos, dependiendo, pueden ser más o menos económicos, hoy totalmente factible económicamente desde cualquier parte del mundo a cualquier parte del mundo, hace que la dependencia política sea menor. Claro. Y esa es la guerra en sí que estamos viendo en lo que es la energía a nivel mundial, ¿no? O sea, China ya no necesita el gasoducto a Rusia. China necesita GNL del Mar Índico, de Australia, de Qatar y de cualquier lado. Rusia, por otro lado, no la puede exportar al gas porque está sobre el Mar del Norte y tiene muy pocos, en el Mar Ártico y tiene muy pocos meses en el cual pueden transitar los barcos. O sea, lo que estamos viendo, no cabe la menor duda que son intereses de cómo se mueve la energía hacia el gas y cómo se manejan las relaciones de alianzas mundiales e independencia económica que genera el gas LNG, ¿no? Sin duda, Gianfranco, ya para ir concluyendo y apelando a tu brevedad, todos dicen, los principales editorialistas, los periodistas, los economistas, que Rusia va a salir empobrecida desde muchos sentidos, mal mirada por la comunidad internacional, salvo por unos poquitos países del eje ya consabido, más pobre a partir de todas las consecuencias que está teniendo, de los éxodos que hay. Uno de ellos, Shell, como punta de lanza, pero no sería la única compañía
de energía que se estaría retirando. ¿Qué reflexión te merece esto al respecto? No, Rusia indudablemente perdió la guerra económica. Eso es indudable porque ya no es un país confiable para el resto del mundo para generar infraestructura fija, como un gasoducto. Yo creo, y esto es mi visión, es que una de las cosas que estaba buscando Rusia era negociar de que se abriera el Nord Stream 2. Esa es la importancia del Nord Stream 2, ¿no? Y no pagar la regalía y no depender de los países por los cuales que pasaba por Polonia y Ucrania. Indudablemente esto también es una fuga de inversiones. Inició Shell se fue directamente, es una cuestión de imagen. Él estaba asociado, él tenía el 10% del Nord Stream y de los yacimientos que iban a producir para el Nord Stream, por lo cual su negocio prácticamente tenía un valor nulo, ¿no? Tiene otra inversión importante que es en la isla de Sakhalin, que es la exportación a Japón, en la cual esa se la venden a los japoneses, por lo cual no es que se van todos, no es que se van todos, algunos quedan. Total sigue estando poderosa, Exxon empezó a desinvertir, o sea que acá hay también Equinor empezó a desinvertir, pero básicamente desinvierten porque Rusia ya no es un país confiable. Exacto. Cuando nosotros vemos vaca muerta es un poco esto, no es que desinvierten o se van, no invierten. Claro. ¿Mm? A ver. Entonces hay que ser confiable en la energía, ¿no? En los países para generar proyectos energéticos. La no confiabilidad es hacia un hombre del que se está hablando mucho, como Vladimir Putin, desde su estado mental a otras cuestiones que ahora no tendríamos tiempo de enumerar, que traslada a un país que venía creciendo año tras año, como Rusia, que paga las consecuencias, porque su población también. Los jóvenes nacieron en un país totalmente distinto al anterior de la cortina de hierro, y seguramente hay muchos millones de rusos molestos, muy molestos y enojados con lo que está pasando. Por eso hasta muchos avisoran que este podría ser el final de Vladimir Putin, ¿no? Un boomerang que le podría dar en el medio de su cabeza, ¿no? Absolutamente. Bien. Y la importancia de la energía en todo esto, claro, ¿no? Esto, o sea, 30% de sus ingresos de Rusia con estos precios, casi el 60%, depende de la exportación de gas. Esto va a quedar cortado. Perdón, esto ya no sigue más para adelante. Y ¿no? Argentina, es una oportunidad también para vaca muerta para exportar gas. Perdón, claro. Gianfranco, ¿de qué manera esto impacta brevemente en América Latina y en Argentina? ¿Cuál es el impacto que tiene esto? No, primero la suba de precios, aquellos que no han generado la infraestructura o las alianzas necesarias para tener sus productos a precios constantes como commodity en función de los costos, nos impacta. Caso Argentina, ¿no? Caso Argentina nos va a impactar, pero yo diría que nos puede impactar 1 año, 2 años máximo, y estamos en las condiciones de hacer la infraestructura para que esto, disculpe un poco a lo mejor el número rápido, pero es fácil de mostrar. Una planta de LNG y un gasoducto a Brasil fácilmente paga la deuda externa, ¿no? Por supuesto no inmediato, pero lo paga, pues son recursos con moneda dólar, que son extras y que generan un superávit comercial importante. Entonces, otra oportunidad que no debemos perder y entender es que la energía es la base de la estrategia mundial en las cuestiones económicas, políticas y bélicas. Bueno, clarísimo como siempre, Gianfranco Andreani. Muchas gracias por este contacto con Energía Latam. Un gusto como siempre. Un abrazo. Abrazo. Gracias. Adiós. A ustedes. Adiós, hasta luego.